Bienvenidos a una emisión más de Extracto, un programa hecho para difundir la ciencia, la tecnología y la cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México, hecho para mostrar a los actores del sistema educativo, sus labores y aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, las escuelas, los profesores y, lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación sobre lo más actual de estos temas. Acompáñenme en este viaje por la órbita de la educación y los personajes que la componen. Soy Ana Luisa Guerrero y los invito a iniciar el extracto del día de hoy, lunes 8 de octubre. ¿Me acompañan? La ANUYES, el organismo que agrupa a las principales instituciones de educación superior públicas y particulares de México, lanza un documento que tiene el cometido de renovar la educación de este nivel escolar en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente reportaje. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, con 68 años de existencia, tiene desde su inicio una tarea categórica. Agrupa a las 191 instituciones públicas y particulares más importantes del país. Estas instituciones en su conjunto atienden a casi el 60% de la matrícula nacional de licenciatura y posgrado y desarrollan el 90% de la investigación científica en el país. Se trata de una organización no gubernamental que tiene como objetivo fungir como interlocutor de la educación superior ante el Estado para el diseño y la implantación de políticas públicas orientadas a la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Este año la organización emitió el documento Visión y Acción 2030, que desarrolla la propuesta de la ANUYES para renovar la educación superior en México. Es un documento que tiene el propósito, como una parte de su título lo dice, de diseñar propuestas y buscar la concertación de esta nueva generación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional. Producto de una amplia consulta y de la contribución de todas las instituciones de educación superior asociadas, este documento destaca la necesidad de un cambio estructural. La naturaleza de una propuesta como la que se hace en el documento requiere, pues, por un lado del conocimiento, de socializar ampliamente las propuestas, pero también de la participación y del consenso de las comunidades académicas. Las propuestas planteadas toman en cuenta, en primera instancia, el contexto socioeconómico global, a fin de responder a una realidad que incluye incertidumbre social, política y económica. La educación, el desarrollo de la educación, el proyecto educativo nacional debe atender esta realidad. La sociedad está en el umbral de la cuarta revolución industrial, un proceso complejo que demanda la formación de profesionistas de excelencia. Con un proceso de globalización enorme y de transformación y de convergencia tecnológica que está cambiando la forma como vivimos, cómo nos relacionamos y cómo el sector productivo está en transformación constante, ¿no? Las instituciones educativas deben entonces incrementar su capacidad de adaptación y su creatividad para adecuarse a las condiciones del entorno y a los cambios en el mercado laboral. De acuerdo con el análisis de la ANUYES, los avances en las tecnologías digitales, físicas y biológicas están modificando las necesidades de aprendizaje y las habilidades cognitivas y socioemocionales que requieren los egresados de la educación superior. Y ahora les queremos presentar un reportaje sobre las experiencias de un pedagogo japonés, Sato Manabu, que plasma en un libro de nombre El desafío de la escuela. Este libro habla de un sistema educativo implementado desde hace 20 años en su país, donde el medio de aprendizaje es la colaboración de los alumnos. ¿Me acompañan a conocerlo? El modelo educativo basado en la construcción de comunidades de aprendizaje ha dado importantes resultados en Japón desde hace 20 años. Se basa en crear colaboración entre maestros, estudiantes, padres de familia y autoridades educativas para el mejor aprovechamiento académico desde preescolar hasta bachillerato. El libro El desafío de la escuela, del pedagogo japonés Sato Manabu, muestra este modelo de aprendizaje colaborativo y presenta casos reales que han dado resultados exitosos en su aplicación.
El doctor Manabu, académico de la Universidad de Tokio, compartió con la Agencia Informativa de Educación de México que este modelo inició hace más de 2 décadas con su implementación en la escuela primaria Hamanogo, en la ciudad de Chigasaki. 特に注目されたのはですね、それぞれの日本の各地域ですが最も困難な学校であります。例えば、暴力が絶えない中学校や高校、それから低学力ですね、とても低学力に苦しんでいる小学校、さらに学校に行けない、不登校と言われますが、そういう。De acuerdo con el autor, el modelo parte de 3 puntos. El primero es el valor que se le da a las escuelas públicas y la función de los maestros. El segundo se basa en hacer efectivo el derecho a la educación a la niñez, particularmente los sectores más desfavorecidos. Mientras que el tercero plantea permitir la autonomía profesional de los docentes al impartir clases. Con la implementación de la comunidad para el aprendizaje, en Japón se desarrolló una cultura de análisis de la práctica pedagógica, que motivó grandes avances de los alumnos, explica Sato Manabu. それから3つ目はですね、日本のですね、授業革新の大正期以来の、1910年以来の授業の研究、教師たちが自分たちの授業を研究し、子どもたちの学びを豊かにするという伝統があるわけです。これを授業研究の伝統と言ってますが。Desde hace 40 años, el doctor Manabu ha visitado más de 3.500 escuelas en Japón y más de 30 en diversos países, de las que ha identificado las prácticas de enseñanza-aprendizaje que le han permitido diseñar estrategias de mejora. El académico destaca que la tecnología permite que el conocimiento esté más accesible. Sin embargo, considera que la creatividad del pensamiento solo puede desarrollarse en las aulas escolares. 新しい今第4次産業革命ということがスタートして、非常に大きな IT 技術が社会を全体を変えようとしています。でその中で一番懸念されるのは社会から阻害される人々が増えてくるのではないか、貧富の差が拡大していくのではないか。Actualmente, este modelo está presente en más de 3.000 escuelas, de las cuales 360 son aulas modelo. En los últimos 15 años, comenzó a aplicarse en países asiáticos como Corea, China, Tailandia, Hong Kong, Singapur, Indonesia y Vietnam, integrándose a una política de Estado de reforma educativa. La obra El desafío de la escuela fue publicada por el Colegio de México. Con esta traducción al español, suma su consulta a la de 8 idiomas más. El Comité Nobel de Noruega este viernes otorgó el tan esperado Premio Nobel de la Paz a 2 involucrados contra la lucha de la violencia sexual, un ginecólogo congoleño y una mujer activista iraquí. ¿Quieren conocerlos? Vamos a ver nuestro reportaje. El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz de este año a Denis Mukwege, ginecólogo de la República del Congo, y a Nadia Murad, una activista iraquí de derechos humanos y sobreviviente de la esclavitud sexual del Estado Islámico. Esto por su trabajo para poner fin al uso de la violencia como arma sexual. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on and combating such war crimes. Mukwege ha dedicado su vida a defender a las víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra. Asimismo, junto con su equipo, ha tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos conflictos, ha condenado a la impunidad de las violaciones masivas y ha criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual. Así reaccionó el médico congoleño tras darse a conocer el anuncio. Nadia Murad es una activista, embajadora de la ONU para la dignidad de las víctimas de tráfico humano desde 2016 y una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres víctimas sexuales del Estado Islámico que usaban este tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas. Tras darse a conocer a los galardonados, Alessandra Bellucci,
directora del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Ginebra, dijo que esto ayudará a avanzar en el combate contra la violencia sexual. This is really a fantastic announcement, and I think we can all congratulate the winners of this Peace Prize. I will recall that this is a cause that is very close to the United Nations, and as you know, we have a special representative who is also working towards this end, and I'm sure that this Nobel Peace Prize will help advancing the cause of ending sexual violence as a weapon of conflict. Congratulations to the winners. Ambos activistas suceden en el palmarés a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, reconocida en 2017 por su activismo para alertar de las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de este tipo de armamento. Y para entender mejor la asignación al Premio Nobel de la Paz de este año, en la Agencia Informativa de Educación de México tuvimos un enlace con Yamile Dugal de Benavente, directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género de mujeres. Primero nos explicó qué significa esta entrega en particular. Reconocimiento de estos premios Nobel que tienen una doble vertiente. Por un lado, reconocer el trabajo que ha hecho el doctor, el ginecólogo, y por otro lado el trabajo de activista que hace la Nadia Murad, la activista iraquí. Dos caras de la misma moneda sobre un mismo problema, que es la violencia sexual, que es un problema, y esa es justamente la importancia que tiene este reconocimiento, que releva, que hace público, que da un pie y un aporte importante a la conciencia mundial sobre un problema que es grande, que vive en todas nuestras sociedades, la mexicana incluida, y sobre todo sobre un problema que tiene que ver con el ámbito de lo privado, pero también de todos los aspectos de la vida pública. Después nos explicó el nivel y contundencia del mensaje al asignar el premio a esta activista iraquí, Nadia Murad. El reconocimiento por erradicar barreras que justamente impiden reconocer, y no solo a las mujeres como figuras, sino, pues vuelvo a insistir, y como bien tú lo señalas, a un tema como el planteado en el reconocimiento del Premio Nobel para la Paz, que además me parece altamente significativo que sea justamente un paso y un reconocimiento de la paz ligada a estos temas de la violencia sexual, que han sido desde siempre, sin embargo desde siempre han pasado invisibilizados y negados en el reconocimiento público por nuestros gobiernos, y también pues por todo el tema del activismo. Nos dijo también cómo es que se da en el mundo la violencia sexual contra las mujeres, dándonos estadísticas y las principales causas. Se ha reconocido que la violencia sexual es un problema multifactorial, incluye la política, influye la economía, influye la cultura, las maneras de entender las relaciones entre mujeres y hombres, y sobre todo influye la altísima impunidad que existe respecto al problema, porque no se castiga, porque sucede en la casa. En el campo mexicano, 1 de cada 4 mujeres sufren violación, 6 o casi 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia, y los números a nivel mundial son más o menos correspondientes con estas cifras que estoy dando a nivel local, ¿no? En la sección Orientación Vocacional que ofrecemos a nuestro auditorio de la Agencia Informativa de Educación de México, nos visitó en el estudio Valeria Magdaleno Garduño Caballero. Ella es orientadora vocacional de la Dirección de Servicios Estudiantiles del IPN. Ella nos platicó sobre la importancia de elegir una carrera y los factores a considerar al hacerlo. Tiene que ver tanto en el aspecto personal, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, sus habilidades, para qué es competente, cuáles son sus posibilidades económicas también, porque muchas veces hay carreras que son de alto inversión económica, y que muchas veces la situación familiar económica pues no es posible. También nos platicó sobre el equilibrio entre las aptitudes y la remuneración que nos dejaría la elección de una carrera. Nosotros somos uno de estos factores que influyen justamente para su elección, porque muchas veces ellos ya traen información de la familia,
esta influencia social también de los compañeros del entorno. Finalmente nos habló de la Expo sobre orientación vocacional que organiza su institución, además de darnos la dirección electrónica para informarnos de fechas y otros detalles. A nivel medio superior, así es, correcto, de los que ingresan para bachillerato. Entonces, justamente en estas expos nosotros, les aplicamos un test general. Profesionales de la industria automotriz trabajan para desarrollar autos del futuro, un reto que plantea utilizar otros recursos de combustible para su utilización. México es un país pionero en la industria automotriz. Grandes empresas transnacionales han instalado fábricas para el ensamblaje de sus vehículos en distintos estados del país, gracias a que se cuentan con profesionales capacitados para esta labor. En este sentido, investigadores y estudiantes de todo el mundo y de México trabajan para desarrollar autos del futuro. Para ello, siguen 3 líneas: la diversidad, la innovación, pero la más importante, la progresividad. Esto se refiere a que estamos transitando de la producción de autos de autos con motores de combustión interna a los autos, utilizando como energía la gasolina, después el etanol en algunos casos y más recientemente a los autos eléctricos que combinan, a los autos híbridos que combinan tanto motor de combustión interna como motores eléctricos. Los autos eléctricos e híbridos son tan solo el inicio de las innovaciones en la industria. Incluso actualmente las grandes compañías tecnológicas fabrican vehículos autónomos. Pero todo esto sería posible con la colaboración entre dichas compañías con las ideas innovadoras de los jóvenes estudiantes. Algunos desarrollan prototipos de vehículos inteligentes, sustentables y eléctricos. Estas ideas las han llevado, me ha tocado en lo particular ser parte de esto. Hemos efectuado algunos congresos, seminarios internos en el clúster de Querétaro, en Guanajuato, donde se han reunido empresarios del ramo, empresarios obviamente académicos y gente de gobierno para la toma de decisiones. Ahí, por ejemplo, se han hecho acuerdos entre empresarios de la autoparte que están poniendo atención en este tipo de prototipos. Esto es un potencial tremendo que se está desarrollando en México. Es por ello la importancia de tender puentes de colaboración entre las compañías y las universidades para que juntos puedan superar los retos de la industria automotriz. Actualmente hay en las empresas automotrices y en las universidades hay programas que se les llama Escuela Industria. Escuela Industria son programas que se le llaman de educación dual, donde una parte de la currícula se lleva en la empresa, donde toman clases de robótica, mecatrónica y otras materias que directamente las observan en el interior de la planta. Algunas instituciones ya implementan un método de educación en el que el alumno puede ingresar a una compañía y poner en práctica sus conocimientos, e incluso les brinda la oportunidad de obtener empleo una vez concluidos sus estudios. Se trata de una medida de ganar-ganar, tanto para la empresa como para el estudiante. Educación, sistemas duales de entrenamiento y vinculación con la industria. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podríamos hacer diseños curriculares y acuerdos con las industrias específicas para, por ejemplo, un semestre o un año, voy a decir un año completo del currículo de los estudiantes que se lleve a cabo dentro de la industria por profesores y universitarios, pero en coordinación con ingenieros de la industria. Entonces el estudiante lleva su capacitación adentro de la industria y el científico y el profesor mexicano, trabajando con ellos, empiezan a resolver y atender problemas reales. Esto le ayuda a la industria y le ayuda a los estudiantes. Expertos consideran que es indispensable que los alumnos tengan acceso a redes de investigación para que desarrollen todo su potencial en su vocación. Hay que buscar más oportunidad de trabajar como redes entre emprendedores, innovadores mexicanos y centros de investigación para encontrar cosas como el auto mexicano, como sistemas de movilidad alternativos mexicanos, como dispositivos de desplazamiento para
adaptados a las necesidades de los mexicanos, de acuerdo a las condiciones de salud, enfermedad, de poblaciones específicas. Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México da de qué hablar de manera positiva. Estudiantes de ingeniería en petroquímica ganaron un concurso llamado Petro Bowl, una competencia donde los participantes se enfrentan en rondas de preguntas para mostrar sus conocimientos en estas áreas. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ganaron por tercera vez el primer lugar de Petro Bowl International 2018. Este evento es organizado por una agrupación mundial que congrega a ingenieros, científicos y otros expertos de la industria del gas y el petróleo. Es una experiencia única el poder tener la oportunidad de representar a tu universidad a nivel internacional en un concurso de conocimientos de tu carrera. En este caso, la carrera de Ingeniería Petrolera es una experiencia muy bonita, que las otras universidades sepan que la UNAM es de las mejores en la carrera. El equipo, conformado por 7 alumnos, compitió contra más de 100 universidades de todo el mundo, con un marcador final de 274 puntos para el equipo de la UNAM, contra 96 de Louisiana State University de Estados Unidos. Los mexicanos se llevaron la victoria. Estar ahí enfrente y pues ya ganarles, pues es una experiencia que no se puede explicar. En entrevista con la Agencia Informativa de Educación de México, el capitán del equipo, Marcos Emiliano López Jiménez, nos platicó sobre su experiencia en el evento. Yo llevo con mi segundo año en el concurso. El año pasado formé parte del equipo que ganó en San Antonio, Texas, nuestro segundo campeonato. Para este año volvimos a repetir la hazaña con un tercer campeonato. Esos han sido mis 2 años y los puedo considerar muy productivos porque en el tiempo que estuve se lograron las cosas de manera correcta. La UNAM también ha ganado el primer lugar en 2015 y 2017. En el concurso Petro Bowl, estudiantes se enfrentan entre sí en una serie de rondas rápidas donde responden preguntas relacionadas con la industria. Ahora, los alumnos de la UNAM se preparan para la próxima competencia. Bueno, la próxima competencia se va a realizar en Canadá, en Calgary. Bueno, hay que preparar el nuevo equipo, nuevos integrantes. Vamos con una nueva determinación de alcanzar el 4º campeonato y ya consolidarnos como la mejor institución en ingeniería petrolera. Y dando un giro cultural en la información que tenemos el día de hoy en Extracto, a finales del mes de octubre se llevarán a cabo un interesante encuentro de artes escénicas organizado por el FONCA. Una verdadera fiesta escénica es la que dio a conocer con la programación del 10º Encuentro de las Artes Escénicas en Artes. Tiene una razón de ser básica, que es ser una plataforma para el impulso profesional de los creadores de artes escénicas de nuestro país, pero también para el impulso a las diferentes instituciones públicas e independientes y sobre todo a las compañías que hacen de las artes escénicas su vida. Porque se trata de crear redes entre artistas, entre programadores, entre espacios independientes como nosotros y espacios institucionales. Este encuentro, que se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, contará con más de 20 espacios culturales para la presentación de las muestras escénicas, coloquios, talleres, rondas de negocios y reuniones interinstitucionales. Tendremos casi 50 funciones de las compañías y solistas que quedaron seleccionados vía convocatoria y que presentarán sus trabajos más recientes a más de 200 programadores y gestores, 120 de ellos de ámbito internacional de 4 diferentes continentes que vienen de los teatros y espacios de programación más importantes del mundo. Tenemos un arte escénico muy vital, muy pleno, muy vigoroso y además muy grande, que necesitamos sacar y que necesitamos mostrar. Ha ido creciendo, especializándose, mejorándose y no saben qué gusto me da que este año además esté la especialidad de teatro para niños y jóvenes. Todo eso es lo que Enartes ofrece, todo eso es lo que Enartes provoca, toda esta serie de intercambios, de
puntos en común de reflexiones y de generar que México siga sosteniéndose como un lugar de creación de las artes escénicas contemporáneas, pero también como una plataforma de difusión, de punto de encuentro, de intercambio, de hacer posible que las artes escénicas hoy día circulen por todos lados, por todo el mundo. El secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Juan Melía, resaltó el papel que ha desempeñado las artes escénicas mexicanas a nivel internacional. Durante este año, las artes escénicas mexicanas han visitado más de 40 países. Eso es algo, creo que es un hito en la historia de las artes escénicas mexicanas. Y para que esto siga sucediendo y sea de una manera constante y protagónica, debemos estar todos en la misma línea de trabajo. La Secretaría de Cultura, a través del FONCA y Enartes, ha impulsado a la fecha a más de 400 creadores y grupos escénicos de nuestro país. A la vez, funge como vínculo entre artistas y promotores a nivel nacional e internacional. Para consultar la programación de las propuestas artísticas, ingrese a la página fonca.cultura.gov.mx/Enartes. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de la información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Los invito a que no se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este programa de nombre Extracto. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este programa, gracias por su atención. Pasen un agradable inicio de semana.